Bien, buenas noches. Bienvenidos a su clase de microbiología de paralelo 5C, 5C2. La clase de hoy tiene que ver con los protozoarios, los protozoos. Habíamos visto la clase anterior sobre las algas, ahora nos toca revisar sobre los protozoos. Estamos viendo las características de ellos, ¿no? Estamos por si acaso en el mismo link que hemos estado trabajando desde que inició el segundo parcial. La clase anterior fue sobre los tipos de las algas o de los ejemplos de las algas. Ahora nosotros vamos a ver los protozoarios. Entonces, como características generales, ¿qué podemos decir de los protozoarios? Que los protozoarios se les llama así al conjunto de microorganismos que se hallan en los ambientes húmedos o en los ambientes acuáticos. Y que además se los pueden considerar como animales microscópicos. Sin embargo, ellos también tienen una propia clasificación y forman el reino protozoo. En algunos casos, nosotros tenemos que forman parte de los reinos protistas, porque acuérdense que estábamos nosotros refiriéndonos al árbol fila o al árbol evolutivo de las especies. Y entonces, dentro de este árbol, el primer paso evolutivo es justamente los eucariotas. De manera que los eucariotas son la preexistencia de los animales, de las plantas y los hongos que nosotros conocemos. Entonces, los protozoarios son considerados como animales unicelulares primitivos. De ahí que es la explicación de las partes de su nombre, ¿no? Lo del proto significa por lo que es primero. Y so por lo que corresponde a que son animales, ¿no? Entonces, hay una, hay una clasificación en el árbol de animales fila para los protozoos. Normalmente ellos son indivisibles. Por lo tanto, el tamaño de ellos está entre 10 y 50 micrómetros. Por eso es necesario la ayuda de un microscopio para poder visualizar. ¿Qué más se conoce de ellos? Ellos, tal como ven en la lámina, no tienen pared celular, no son fotosintéticos, muchos de ellos son tipo bacterias y son parásitos. De manera que las bacterias y las arqueas son los de mayor tamaño. En cambio, bueno, ya sabemos que hay también unos protozoos que son tipo alga, pero carecen de clorofila y cloroplasto. Entonces, ellos se remontan, o sus orígenes están estimados desde los 1630 millones de años, en que ellos en realidad aparecieron sobre la Tierra. Y el origen de los protozoos tiene cierta coincidencia con respecto a las primeras células eucarióticas. Además, ellos tienen un núcleo celular definido y hay diversas teorías a nivel científico de los cuales hablan justamente de un proceso endosimbiótico entre los organismos procarióticos. Entonces, se resumen sus características fundamentalmente en que ellos tienen un tamaño microscópico, pero tal como ustedes lo pueden ver en la figura, ellos pueden tener formas variadas.
Entonces, aquí nace este criterio de clasificación, que es lo que vemos en pantalla. Algunos de ellos pueden ser flagelados, pueden ser tipo rizópodos, pueden ser ciliados o pueden ser esporosos. Ustedes a la derecha, en la parte superior de la lámina, pueden visualizar las formas de los protozoarios. Pero finalmente ellos son microscópicos y miden entre 10 y 50 micrómetros. Otra característica es que son unicelulares, es decir, su cuerpo lo conforma una sola célula. Pero esta célula está dotada de organelos y otras estructuras que tienen funciones justamente dentro de la parte de la nutrición como tal de los protozoos y la parte de la movilidad. De hecho, en el caso de los flagelados, estos flagelos se mueven por esas especies como de colitas que ustedes ven, ¿no? El flagelado es la segunda figurita, ¿no? La figurita rosada. Deje ampliar un poco la pantalla. Ahí tiene mejor la forma, ¿no? Listo, ahí está mejor. Además, ellos tienen movilidad propia. Eso es lo que mencionábamos con respecto a los flagelos, ¿no? Los rizópodos, que son el primer grupo, o también llamado sarcordina, normalmente se caracterizan por tener extensiones citoplasmáticas. Estos rizópodos pueden desplazarse mediante sus pseudópodos o también llamadas formaciones o protuberancias del citoplasma. Estos rizópodos tienen una membrana plasmática que les permite justamente proyectarse hacia donde ellos deseen avanzar. Entonces, normalmente los rizópodos o este tipo de protozoos se movilizan para capturar alimentos. Y captura el alimento y los inserta en el citoplasma. Y eso lo hace justamente a través de la fagocitosis. Debido a que justamente depreda a otros organismos o también puede asimilar materias de desecho, materia orgánica de desecho, no puede ser más específico. En el caso de los flagelados, o también conocidos como mastícoras, esos en cambio son células que están dotadas de flagelo. Y ese flagelo es el que justamente se le conoce como colas. De manera que esa cola también le permite moverse hacia adelante. El tercer grupo son los ciliados, o también conocidos como los ciliófaros. Esa ciliófara, en cambio, se caracteriza por tener cilios. Y la membrana de ellos se encuentra rodeada por estos cilios. Ustedes pueden ver que es la tercera figurita de color verde. Cilios son esas como vellosidades que se encuentran alrededor de su membrana plasmática. Son parecidos a una especie de filamento, pero son filamentos pequeños y en mayor cantidad.
Y también esos cilios les sirven para movilizarse. En la parte de abajo de la diapositiva, en la parte inferior derecha, tenemos una diferencia de lo que es un cilio y de lo que es un flagelo. Entonces, el flagelo tiende a ser más como una cola, es una extensión más alargada. Mientras que los cilios no. Los cilios son más cortos. Le permiten también la movilidad, pero son más cortos. Por otro lado, el último grupo de esta clasificación de protozoos son los esporozoos. Y los esporozoos no son otra cosa sino protozoos parásitos. Ellos no tienen movilidad. Y además poseen una fase en la cual ellos se dividen. Y es una división múltiple, justamente conocida como la esporulación. El tipo de la reproducción asexual de los esporozoos es mediante las esporas. Y estos esporozoos son estructuras resistentes justamente que permiten la reproducción de un nuevo individuo o de un nuevo esporozoo. Pero en todo caso, los esporozoos son parásitos finalmente, porque ellos no poseen ni flagelos ni cilios, y lo que es más, ellos no tienen mucha movilidad. A continuación van a ver unas fotos de cómo ellos lucen o de ejemplos de los protozoarios. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, a la Yardia. Tiene también al Trypanosoma. Tienen al T. cruzi. Todos ellos son parásitos, ¿no? Está el quiste de la entomeba. Y está la ameba proteus. Bájale, Jenny. Ariana, tu micrófono. Ya lo cerré porque no apaguen su micrófono. Bien. Entonces, con el ejemplo que estamos mostrando, por ejemplo, ¿de qué tipo de clasificación del protozoo piensan que pertenece el Trypanosoma, por ejemplo? A ver, vamos a ver. ¿Qué nos puede decir? Por ejemplo, Eva Sánchez. ¿El Trypanosoma a qué grupo pertenece de los protozoos? Eva Sánchez, por favor. Eva, por favor, responda. Deja abandonada la conexión. Jorman Vaquerizo. ¿A qué grupo pertenecen los Trypanosomas? Jorman Vaquerizo. Nada, tampoco. Carely Santos, Jorman Vaquerizo y Eva Paulé, Eva Sánchez dejan botada la conexión. Carely Santos, ¿a qué grupo pertenecen los Trypanosomas? Al grupo de flagelados. Entonces, revisemos, ¿no? Realmente esa forma representa a los flagelados. ¿Qué se observa en los Trypanosomas?
¿Qué tienen ellos? Carelis, ¿cómo los observas a ellos? Voy a ampliar la imagen. A ver, Carelis, describe esa figura. ¿Qué tiene esa figura? A ver, veamos otra persona. Porque... Cintia, ¿a esa figura a qué grupo pertenece? ¿Y cómo se describe ese trypanosoma? Cintia y Piales. Aquí estoy, máster, aquí estoy. Perdón. Trypanosoma, ¿cómo lo describes tú? Que no posee una capa celular. No, estamos pensando en clasificarlo. Y hay 4 grupos, los flagelados, los risópodos, los ciliados y los esporozoos. ¿A cuál de ellos piensa que pertenece, según lo que está viendo? A los trypanosomas. ¿A cuáles? Trypanosoma. Ayúdele, Byron Jiménez. Mi, ¿será porque se mueven por sus colitas? Eso, por fin alguien dice, eso Porque no tienen son forma colas. de gusano. ¿Cómo se llaman esas colas, Byron Jiménez? Byron, Flagelo. flagelos, así es. Ahora, diferenciemos con el quiste de la entoameba. Ese quiste de entoameba, Elvis Ayala, ¿cómo luce? Vamos, Elvis Ayala, responda, por favor. Máster, ¿esto no sería que esta presenta membranas citoplasmáticas y se mueve mediante extensiones citoplasmáticas y se desplaza mediante los pseudópodos? A ver, está don Nelson, todo lo está metiendo en un solo saco y no es así. Todo lo ha metido en un solo saco. Es decir que esto... Simplemente descríbame esa figura de del quiste de la entoameba. Voy a agrandarla. Partimos por eso. Describa esta figura. ¿Qué ve ahí? Primero que no posee cola. Que O sea, no tiene cola, perfecto. Exactamente. Entonces, si no tiene cola, ¿qué cosa no es? No es un flagelo. Correcto. ¿Qué más sucede? Ahí como que se presenta un citoplasma porque se ve algo como blanco. Entonces, es una esfera en realidad. Claro, sí. Es una esfera. Sí. No hay cilios como tal. Yo no le encuentro cilios. Si nosotros comparamos con la lámina, con las láminas de acá, la anterior, ahí tenemos a los cuatro grupos de protozoos. No es un flagelado, no tiene tampoco, no tiene la sarcordina. Las sarcordinas son extensiones citoplasmáticas, pero esas extensiones citoplasmáticas lucen un poco alargadas. Y la figura que vimos es esférica o es redonda.
de manera tal que tiene más parecido a los ciliados. Es decir, a esta figura filociliófara de color verde. Tiene una membrana plasmática y tienen filamentos pequeños y numerosos en su contorno, ¿no? Ahí tenemos la figura nuevamente. Entonces, esas diferencias de esos ejemplos es importante notar. No puedo todas las características de los protozoarios juntarlas y decir, ah, estos tienen todo a la vez. No, hay que ubicarlos de acuerdo a sus formas. Ahí tenemos nosotros también ejemplos de ciliados. Entonces, por ejemplo, está la termofilia o el paramecium. El paramecium es de tipo ciliado. Tenemos también ejemplos de esporozoos. Los esporozoos, como es el caso de Toxoplasma gondii, y el plasmodium, de la malaria o el paludismo. Ahí tenemos esos ejemplos. Hay un detalle muy importante. Disculpe que le interrumpa. El Toxoplasma gondii, eso tiene que ver con lo que son los parásitos que dejan ¿no es el gato o el perro? Disculpe, o estoy equivocado. Es el gato. Ah, ya, gracias, maestro. Es el gato. Entonces, la reproducción es otro punto importante que hay que mencionar en todo esto. Porque la reproducción de los protozoos, ellos pueden realizarla de manera sexual y de manera asexual. Y eso va a depender de las condiciones del medio ambiente y del ciclo de vida. Yo he dejado ya en la plataforma la nueva experiencia. La nueva experiencia, la señorita Hurtado ya entra cuando estamos casi al final de la clase. Entonces, le decía que había yo dejado una nueva experiencia de laboratorio doméstico para poder ejecutar. ¿Qué van a hacer ahora en esta siguiente fase? Van a hacer preparación de 2 muestras. Y de igual forma que en el laboratorio anterior, van a coger una muestra de su baño y van a ponerlo en la muestra. Y van a esperar 3 días hasta que aparezca un hongo, una lama blanca o los puntos negros. La otra muestra la van a tomar de su ropa sucia, del lavado de su ropa sucia o de un charco cualquiera de agua. Igualito, por favor, tener cuidado y usar equipo de protección, es decir, guantes y mascarilla. No cojan esas muestras con su mano desnuda, porque ustedes pueden contraer algún tipo de parásito o enfermedad. Entonces, ahora ustedes van a esperar esos 3 días a que las muestras se formen los organismos y luego los van a verter en un recipiente metálico para calentarlo. Cuidado, van a calentar esas muestras en recipientes plásticos,
van a dañar la cocina, van a dañar el plástico y todo se va a hacer una calamidad completa. La muestra la van a vertir sobre un recipiente metálico. Pueden comprarse ahí en esas tienditas que venden 50 centavos, cacerolitas o bandejitas. Y ahí usarlo eso para su experimento. Tampoco van a usar la olla de sus mamás o las pequeñas ollitas de la casa. Y van a calentarlo. Y van a calentarlo a fuego lento, evitando que la muestra se evapore completamente. Con un termómetro ustedes van a evaluar el nivel de la temperatura, cómo se incrementa. Y calentada la muestra, observarán qué sucede con esos organismos que se han formado. Y eso lo van a registrar en sus observaciones. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Cuando en la teoría nos hablan de las condiciones ambientales, se refieren a los factores físicos y químicos a los que están expuestos, por ejemplo, los protozoos. Y llámese factor físico, por ejemplo, al tema del calor, el incremento de calor o el frío. Entonces, efectivamente, hay protozoos que con el frío pueden perecer, pero habrán otros que con el calor perezcan. Entonces, la idea de esta experiencia es que ustedes observen qué pasa con esos organismos que se produjeron en los 3 días en que estuvo su muestra descansando y tapada completamente. Entonces, esa es una nueva experiencia que tienen que hacerla. Nuevamente, toman las fotos, elaboran su reporte y lo suben en la plataforma en el archivo PDF. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Ya las personas que entran tarde, disculpen, ya tendrán que ver el video completo de la clase. No, máster, yo le iba a hacer una pregunta. Yo ya estoy desde el principio. Ah, Jairo sí está desde el principio, sí. Parece recordar que usted dijo que esta muestra la vamos a recoger en unos recipientes más grandes. Sí, porque son 300 mililitros, es decir, la cantidad de agua de una botella de esas que venden en la calle. Puede ser de la por eso de vidrio, ¿no? También sí. Claro, pero pues de 300, o sea, pequeña, no. La por ahí tiene, me parece, 500 mililitros. Hay dos. Pero ese del Espor es más pequeño porque vale 50, porque el de dólares es que es más grande. Sí. El de la botella de agua cielo, mismo. La del cielo tiene 600 mililitros. Hablo de las botellas más pequeñas, las que valen 25 centavos. Ah, ya, el agua de llave, como quien dice. Sí. Ya, entonces esa cantidad, y tienen que a fuego lento, no van a ponerlo a llama al máximo. Y ahí observan y toman la foto de lo que está pasando, ¿no? Con esos organismos. Cuando los someten... Máster, disculpe que le interrumpa. Asimismo, 4 muestras. No. Son dos. Ah, ok, perdón, no había escuchado. Dos. Entonces, la idea es justamente ver los cambios con respecto a las condiciones medioambientales. Pues interesante si tuviésemos más garantía con respecto a las condiciones de experimentación, pero considero una imprudencia esa muestra enviarla, meterla en el refrigerador, ¿no? Pero son condiciones físicas extremas, en caso de la temperatura, sea el calor o sea el frío. Y hay también condiciones químicas, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando estos organismos
están más en presencia de dióxido de carbono o de algún tipo de óxido de azufre o los dióxidos de azufre, los SOX o los NOx, ¿no? Que son contaminantes atmosféricos. Entonces, de esas condiciones depende mucho también la reproducción de estos protozoos. Y yo les decía hace un momento que la reproducción asexual es posible dársela, pero esa reproducción asexual es justamente por medio de fisión celular. Y esa fisión se va a producir luego de la mitosis. La mitosis es la replicación genética. Y consiste justamente en la división de una célula en dos. Y esos generan nuevos individuos o nuevas células idénticas a la célula madre, ¿no? De la cual se dividieron. Otra forma también de reproducción es la gemación. La gemación es también de carácter asexual. Entonces, esto sucede cuando un protozoo genera una copia idéntica. Y dentro de la estructura como tal, permanece junto a la célula progenitora. Y por supuesto, es capaz de sobrevivir en tiempos difíciles, ¿no? O bajo condiciones extremas. Entonces, la estructura que se le llama la gema se reactiva y le devuelve a la vida un ejemplar de célula idéntico al de su progenitor. Muy importante, la gemación es diferente a la división binaria, porque la división binaria tiene que ver con la mitosis y tiene que ver con la replicación genética y luego la división en dos de esa célula. A diferencia de la gemación, que la gemación hace una reproducción o una copia de su progenitor. Luego de eso tenemos la reproducción asexual, pero por esporulación, es decir, por esporas. Y de esa célula del protozoario original salen o se fragmentan las esporas o las endoesporas y da origen a los individuos enteros, ¿no? O a los protozoos enteros. Finalmente, la reproducción sexual de ellos es por fusión celular. ¿Qué significa esto? Significa que los gametos, los protozoos generan gametos. Y esos gametos les permite unirse a los cigotos. Y ahí se produce la mezcla de material genético. De manera tal que nace un nuevo protozoo, pero con una variedad genética que le pertenece originalmente a ese protozoo nuevo, ¿no? Entonces, ese proceso de fusión celular puede darse de manera parcial o de manera total. Y normalmente se lleva a cabo cuando hay abundancia de alimentos, cuando hay abundancia de nutrientes, cuando hay condiciones físicas y químicas apropiadas. Ahí se produce esa fusión celular. El resto de reproducciones asexuales, como por ejemplo la esporulación, la gemación, son formas de reproducción, pero bajo tiempos complicados o difíciles, en los cuales hay carencia de recursos. Bien, ¿algunas preguntas, señores? Preguntas. Ya, no hay preguntas. Entonces veamos las enfermedades. Eso va direccionado a lo que preguntó hace un momento don Nelson Alvarado.
cuando decía, y este toxoplasma es lo del gato, efectivamente, el toxoplasmosis es causado por unos protozoos que se transmiten al ser humano. Y justamente ese protozoo es transmitido por los señores gatos, ¿no? Y por otros felinos también infectados. También se puede producir por el contacto con las heces de los animales o de los humanos infectados. Usualmente los síntomas del toxoplasmosis los confunden con la gripe, pero la diferencia es que el toxoplasmosis genera una especie de inflamación en los ganglios del vaso, del hígado, se presentan quistes en los tejidos y, por supuesto, si una persona, una mujer está embarazada, eso le puede generar daños al feto. Otro ejemplo de enfermedades causadas por los protozoos son la amibiasis. Por acá teníamos nosotros una ameba proteus. Entonces, en el caso de la amibiasis, es una infección intestinal que es generada por las amebas y normalmente ellas prefieren ubicarse en el tracto digestivo o en el intestino de las personas. Esas amebas lo que hacen es cubrir las paredes intestinales y ellas se roban todos los nutrientes. Los efectos de esto pueden llegar inclusive hasta el sangrado. Y cuadros también intensos de diarrea, ¿no? Y la última enfermedad, muy importante, y que inclusive fue considerada una de las plagas en su momento, una plaga terrible, es el tema de la malaria, o también llamada el paludismo. Entonces, el protozoo responsable de esto es el plasmodio. Y los síntomas son fiebres altas, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, dolores musculares. Las personas tienden a ponerse de colores amarillos, ¿no? Como ictericia. Y por supuesto, los daños de la malaria pueden trascender hasta causar daños hepáticos, daños renales y finalmente la muerte, ¿no? No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Si no hay preguntas, vamos a hacer la foto de la clase. Por favor, enciendan las cámaras para hacer la foto de la clase. Yo no sé, Evita, pero usted tiene que arreglar ese problema del Zoom. Yo tengo aquí la lista de las personas que expusieron y usted no va a tener nota. Y yo no voy tampoco a parchar esa nota porque es responsabilidad de cada persona presentar oportunamente. Esta es la segunda ocasión que yo a usted le hago una pregunta y usted no responde. Entonces, lo que me da a entender es que ustedes abandonaron la conexión y simplemente ya es una cosa reincidente. Yo a usted le puedo apreciar mucho, pero hay situaciones en las cuales tiene que tomar otras medidas.
Por ejemplo, en el caso de las exposiciones, usted no va a exponer, sencillamente volverá a repetirse en el cero. No es todos los días las exposiciones. Y por último, así como usted me está escribiendo por el chat, usted puede responder la pregunta. Hay diferentes formas de manifestarse cuando se les está preguntando algo. Si no vale el audio, no vale la cámara, pues puede escribir y puede contestar. Yo ya voy a empezar a penalizar a las personas. Porque simplemente se conectan como para que aparezcan en la lista y terminado el asunto. Y así como son las cosas. Por ejemplo, esta niña Mita Pietrini ha respondido por chat, ¿no? Cuando se le preguntó, ¿no? Y ella da su opinión, dice se parece a una cola, está más alargado, ¿no? Eso es participación. Lo mismo sucede con Mercedes Justo, ella también puede irse, son flageladas. Y bueno, don Nelson que abrió su micrófono y dijo, dio su opinión, ¿no? Y con él hicimos el análisis. Entonces es importante la participación, señores. Bien, la clase termina con 34 participantes. Jorman Vaquerizo, Adrián Macías, Mercedes Bustos, Byron Jiménez, Denis Zambrano, Doris Pazmiño, Elsa Carreño, Elvis Ayala, Eva Sánchez, Evelyn Guzmán, Evelyn Hurtado, Fernando Pin, María Teresa Ford, Génesis Orobio, Cintia Ipiales, Jairo Vadillo, John Ramírez, Johnny Pizarro, Yulei Sánchez, Katia Alvarado, Lilibet Castañeda, Lice Cochea, Luis Rosales Mendoza, Madeleine Zambrano, Marcillo Ariana, Eri Mayorga, Mita Pietrine, Loren Navas, Nelson Alvarado, Rebeca Tumbaco, Ellen Rentería, Kareli Saltos, Kareli Sinche, Tomás Morán. 34 personas. Bien, cerramos hasta aquí la grabación. Por favor, trabajen con la nueva experiencia de factores físicos que pueden incidir sobre los microorganismos. Me parece que esa experiencia está para finales de este mes, así que háganlo con tiempo y no se tarden ni se retrasen. Voy a dejar una tarea en la cual ustedes detallen las enfermedades de los protozoos. Amplíen el tema de enfermedades de protozoos. Bien, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase, Dios mediante. Pasen bien. Hasta mañana.